es desde luego muy difícil hacer una evaluación global del estado actual de la evolución de la humanidad, ¿no? Hay muchas teorías al respecto, pero es muy difícil para cualquiera poder apuntar exactamente a una definición o a una supuesta verdad. Pero yo creo que hay varias teorías, ¿no? En primer lugar, tenemos la vieja teoría de las épocas religiosas, en que se dice que debido a un pecado original, que es el uso de la razón, pues los seres humanos cayeron de la gracia de Dios, y desde entonces ha sido un constante camino hacia la perdición. Es decir, que la civilización humana no va para arriba, sino al contrario. Los seres humanos eran felices originalmente porque eran buenos, y luego cuando supieron del pecado, pues se fueron haciendo malos, y eso requiere de una estructura represiva, ¿no?, que los mantenga en el orden constantemente. Hay mucha gente que sigue pensando eso hasta cierto punto, sobre todo en Occidente, pero también en otras partes puede suceder. Ahora, más recientemente en la historia de la humanidad, pues tenemos el pensamiento de la iluminación, también europea, ¿no?, que surge a partir del siglo XVIII, digamos, el siglo de las luces, ¿verdad?, y que nos dice que al contrario, es mediante el uso de la razón que los seres humanos pueden llegar a comportarse mejor los unos con los otros, a comportarse como seres sociales que son, es decir, no individuos ¿verdad?, bestias salvajes que se andan destruyendo unos a otros, sino convivir sanamente, convivir en cooperación para el bienestar de todos. Pero eso requiere una sociedad, requiere gobiernos, requiere reglas y normas que los propios seres humanos los producen para sí mismos, ¿no?, pero de común consenso o mediante un contrato social, como decía Rousseau. Esto es, digamos, el pensamiento que más ha dominado en Occidente desde hace 2 siglos o más, y que seguimos pensando en gran medida de que hay una especie de desarrollo prácticamente unilineal, ¿no?, de los seres humanos y por lo tanto de la civilización humana, desde un estado original que pudiera ser el salvajismo o la vida en estado salvaje, cuando los seres humanos no tenían todavía características humanas, sino tenían básicamente características animales, ¿no? Y entonces, con el desarrollo que ya predijo Darwin y otros de la evolución del organismo biológico humano, pues también hay una evolución social que conduce, como decíamos, a la sociedad moderna. Y la sociedad moderna sería, de acuerdo con esta teoría, pues una sociedad en que se alcanza un equilibrio entre fuerzas destructoras y fuerzas constructoras, ¿no?, fuerzas negativas y fuerzas positivas. Y uno de los aspectos positivos que se ha señalado mucho desde el siglo XIX es el progreso de la tecnología, y que el progreso tecnológico y el progreso científico que los seres humanos desarrollan a través de su humanidad precisamente, pues se puede llegar a un mundo prácticamente en el cual todos los problemas básicos se pueden resolver mediante la acción coordinada de los seres humanos a través de sus propias instituciones, sean gobiernos, sean empresas, sean instituciones, sean normas y reglas jurídicas, pero el progreso tecnológico significa progreso social, y el progreso social significa progreso humano. Pues es el evolucionismo, el positivismo del siglo XIX, que también todavía hoy en día muchas personas juran que solo mediante el avance tecnológico y también el avance económico, ¿no?, se puede llegar a una prosperidad para todos y a resolver todos los problemas. Pero este modelo está haciendo agua
está haciendo crisis en todas partes, ¿no? En primer lugar, en la historia reciente de la humanidad, pues no se ha visto que tecnología y resolución de los problemas fundamentales de la humanidad y el buen vivir, ¿no?, y la bondad de unos con otros vayan juntos, porque sabemos que el siglo XX fue el siglo más desastroso de la historia de la humanidad en términos de las violencias, de los genocidios, de las guerras, de la destrucción, y los grandes avances tecnológicos pues pueden ser simbolizados por la bomba atómica, ¿no?, o la bomba de hidrógeno, o ahora bombas, ¿verdad?, mucho más avanzadas que aquellas de hace 50 años. Y en este momento en que estamos hablando, se reúne la Asamblea General de las Naciones Unidas, y en el marco de esta asamblea hay países que se acusan mutuamente de querer desencadenar otra guerra atómica, que ya sabemos a qué puede conducir, ¿no? La guerra atómica, pues si se usa, si alguno de los actores sería tan loco como para usar armas nucleares hoy en día, a principios del siglo XXI, pues sería la tercera guerra mundial, con una destrucción peor incluso de las que hubo durante el siglo XX. Así que la idea del progreso de la humanidad a través del progreso tecnológico y el progreso social, pues tampoco no es una idea que haya sido realmente comprobada por hechos efectivos. Digo, de que ha habido progresos de alguna manera, sin duda, pero que también genera contradicciones que pueden conducir a cosas como el Holocausto, ¿no?, y la guerra atómica en el siglo pasado, con sus millones y millones de víctimas, y no está excluido que hayamos aprendido lo suficiente como la humanidad para no volver a repetirlo, sino por eso, como acabo de decir, pues hay países en este momento que se están amenazando unos al otro, ¿no?, uno al otro, con usar bombas atómicas por diferencias en cuanto a su visión de mundo, diferencias ideológicas, diferencias geopolíticas, etcétera, etcétera. Y frente a estas ideas de la humanidad, pues hay también otros, ¿no?, que ven en la humanidad algo mucho más equilibrado en cuanto a relación entre los seres humanos, los grupos sociales y la naturaleza, ¿no?, y el bienestar no medido en términos de progreso material o tecnológico o productividad económica, sino en términos de espiritualidad y en términos de pues conocimientos y sabidurías de tipo universal, ¿no? Me refiero al pensamiento sobre todo oriental, ¿no?, que ha sido retomado dentro del pensamiento de Occidente desde hace algunas décadas y que se presenta como una alternativa posible, ¿no?, de convivencia humana en un ambiente de equilibrio entre la naturaleza y los seres humanos. Pero no es que en Oriente se practique, pues sabemos que también en muchos países orientales ha habido guerras, ha habido destrucciones. Ahora en los países del Medio Oriente hay los actos terroristas y, en fin, las guerras internas. Así que en términos generales el balance puede ser sí, pero no, ¿no? O puede ser no, pero algunas cosas buenas. Bueno, en términos de cosas buenas, que es lo que nos interesa realmente, efectivamente yo creo que la humanidad ha hecho algunos avances, a pesar de todo lo que acabo de decir, precisamente en el reconocimiento de que los seres humanos tienen, por ser seres humanos y seres sociales, algo que se llama sus derechos humanos y que ha sido establecido cada vez más en la jurisprudencia, en las estructuras jurídicas internacionales y también a nivel nacional. Y también en algunas constituciones, como la nuestra propia, se habla de que todos los mexicanos tenemos derechos humanos y que esos derechos deben ser respetados, aunque no siempre lo son, ¿no? Pues ahí está el problema. Se reconoce, ¿verdad?, el derecho a tener derechos, pero no siempre se cumplen, evidentemente.
Y no solo en nuestro país, en todas partes del mundo hay violaciones a los derechos humanos, incluso utilizando las palabras y el discurso de los derechos humanos para acabar violando los derechos humanos. Pero aunque siempre se pueden encontrar pelos en la sopa, yo sí creo que hay un avance, ¿no? De que hoy en día a nivel mundial, ¿no?, nos podemos sentar los millones de seres humanos o sus representantes, ¿no?, de diferentes ideologías, diferentes posturas políticas, diferentes filosofías, diferentes religiones, provenientes de diferentes territorios y regiones del mundo, con historias distintas, ¿no?, y sentarse alrededor de una mesa, como lo hacen ahorita en Naciones Unidas, pero lo hacemos también en otras circunstancias muy diversas, con o sin Naciones Unidas, ¿no?, y en donde están surgiendo algunos muy pequeños consensos. Consensos en términos generales, no es que cada quien, ¿no?, de los jefes de Estado o de los que representan los estados, al decir estoy de acuerdo, firmo este tratado, realmente lo piensen, ¿no? A veces es por puro oportunismo político, ¿no?, y no tienen el menor interés en hacerlo cumplir dentro de sus propios países. Me refiero a legislaciones internacionales, acuerdos sobre derechos humanos, etcétera, ¿no? Y se pueden citar muchísimos ejemplos en el mundo. Y sin embargo, el hecho de que hemos llegado a un estado de la evolución del mundo en donde, junto con el peligro siempre existente de guerras absolutamente destructivas, ¿no?, de todos los valores humanos, destructoras de la riqueza, destructora del planeta, ¿no?, y de sus habitantes, junto con eso está la contracorriente que quiere construir y mantener y desarrollar, ¿no?, un estado de cosas diametralmente opuesto al de las guerras y el terrorismo y la destrucción masiva, ¿no? Y dentro de esto, pues hay quienes dicen que efectivamente el progreso tecnológico al que me refería al principio sigue siendo la fuerza motriz para el desarrollo de la humanidad. ¿Por qué? Porque con la tecnología pues se pueden resolver problemas de la pobreza, problemas del hambre, problemas de la salud, y obviamente cuando hay avances en la medicina pues todo el mundo dice bravo, ¿no?, qué bueno que hay avances en la medicina, esto va a salvar vidas. Pero por otro lado pues hay sistemas económicos que no acaban con la pobreza, sino que generan pobreza, que es un poco el sistema capitalista mundial actualmente, es exactamente lo que está haciendo, ¿no? Esos progresos del sistema financiero, de la economía mundial, de las grandes corporaciones, de las mineras en actividad en todas partes, etcétera, lo que están produciendo son más contradicciones sociales, más polarizaciones, más desigualdad, más pobreza en el mundo. Y estas son algunas de las cosas que no hemos resuelto, ¿no? Entonces, desde luego, yo diría la humanidad está en una encrucijada. Y no es la primera vez que la humanidad está en una encrucijada. Yo creo que si leemos los filósofos de hace años, de hace siglos tal vez, pues nos encontramos que también los romanos hablaban de encrucijadas, ¿verdad? Y en el medioevo occidental se hablaba de encrucijadas, y cuando Europa descubrió el Nuevo Mundo era un cambio de visión planetario, y entonces, ¿y ahora qué hacemos, no? Esto es un nuevo mundo. Ahora hay algunos que dicen, no, es que el sistema mundial ya está haciendo cracks, ya está rompiéndose por todos lados, ¿no? Ahí está la crisis económica, desde hace 5 años no parece que estemos saliendo de eso. Está el peligro de la guerra, está la pobreza, está la tecnología mal utilizada, y peor que todo eso, ¿no?, con toda esa modernidad o todo ese progreso, estamos destruyendo el propio planeta que los alimenta y nos tiene que servir de sostén a la humanidad. Es decir, si destruimos el planeta del que somos parte, pues no tenemos un gran futuro, ¿no? Y solo hay algunas cuantas gentes que piensan en eso, ¿no? Otros dicen, no, donde hay negocio yo me meto, y que los demás, pues a ver cómo le hacen, ¿no?
Y eso es lo que está pasando económicamente. Estamos destruyendo los bosques, estamos acabando con las aguas, estamos acabando con la biodiversidad, etcétera, etcétera. Y todo esto, como ya nos han dicho los científicos, pues nos lleva a largo plazo a cambios tal vez irreversibles en términos de la capacidad del planeta de sostener a una población que ahora ya son 10,000 millones de gentes en el mundo, ¿no? Y que pueden duplicarse en los próximos 20 años. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues nadie sabe. Yo creo que México no escapa a las corrientes mundiales y planetarias, ¿no? Y desde hace mucho tiempo, pues desde la conquista española hasta el presente, hemos sido reflejo, ¿no? Y hemos reflejado las corrientes mundiales, ¿no? Hemos sido dependientes de fuerzas que nos rebasan y nunca hemos podido salir de eso, aunque ha habido épocas en que después de la independencia, por ejemplo, ¿no? Después de la Reforma, después de la Revolución Mexicana, siempre decía, no, pues México ahora va a ser dueños de su propio destino, se va a construir una sociedad nueva, una nueva nación, unidad nacional, prosperidad para todo mundo, igualdad, ¿no? Acabar con las desigualdades y crear un país nuevo. Las ideas siempre han estado ahí entre algunas gentes, pero nunca se han hecho realidad, ¿no? Y en el momento actual, pues vemos que la crisis del capitalismo mundial, la crisis económica mundial, pues nos ha afectado muchísimo en el país igualmente. Es decir, ahí están los indicadores de las instituciones gubernamentales, las del propio gobierno que produce el INEGI y otras instituciones, así como las internacionales de la CEPAL, la FAO, la UNESCO, el PNUD, las Naciones Unidas, la OSD, de la que somos miembros como país, ¿no? Que nos demuestran que en los últimos años, pues México se ha quedado atrás en términos de tasas de crecimiento, en términos de productividad, en términos de bienestar de su población, ¿no? Pues casi la mitad de la población tiene problemas de insuficiente alimentación y nutrición, según las estadísticas de la FAO. Las desigualdades van en aumento entre un pequeño grupo todopoderoso y que acumula la mayor parte de la riqueza y la mayor parte de la población que apenas puede alcanzar pues lo que ahora se llama muchas veces, no, pues ya la mayoría de los mexicanos son de clase media porque tienen una tarjeta de crédito y pueden ir a los supermercados y endeudarse, ¿verdad?, para comprar algo que tal vez hace 30 o 40 años sus papás o mamás no podían comprar, pero eso no quiere decir que haya igualdad y que haya realmente elementos de bienestar en el país. Eso ha sido ampliamente estudiado, ¿no? Entonces también hay toda una mitología sobre la prosperidad de la clase media que no existe, que no corresponde a la realidad. Pero lo peor en el país actualmente pues es la polarización social que ha surgido en los últimos años debido a la delincuencia, lo que llaman el crimen organizado, pues es el sector delincuencial que siempre ha existido en el país, ¿no? Siempre, no es una novedad, siempre ha habido quienes se han aprovechado de situaciones para hacer negocios ilícitos o beneficiarse con la pobreza de los demás. Todo eso ahorita también lo hay, pero es un sector muy exitoso económicamente. El sector del llamado crimen organizado es probablemente el sector más dinámico desde el punto de vista económico en todo el país, porque son miles de millones, ¿no?, de dólares que mueve al año a través de México. ¿Y quién se beneficia de eso? La población mexicana en su conjunto, con sus 60,000, 80,000 muertos desde que entró la actual administración. Obviamente que no. Entonces hay que hacer un estudio de quiénes realmente se benefician de eso. Las complicidades entre los altos mandos, el gobierno, las instituciones bancarias, las instituciones financieras, las policías desde el nivel municipal, estatal, a todo el nivel que hay, ¿no? En esta enorme economía supuestamente, pues sí, realmente ilegal en el sentido de que no está cubierta por las leyes, pero funciona, y funciona para mucha gente que participa en esas
Lo que pasa es que funciona tan bien que ha generado la violencia y la lucha entre los grupos mafiosos para el control de esa economía, ¿no? Y entonces esto ha generado una violencia que no se ha visto en el país desde que yo tengo memoria, no solo en mi vida, sino en la historia reciente. Ni en la Revolución Mexicana hubo tanta violencia como tenemos ahorita en el país, ¿no? Y ahorita este gobierno que está saliendo, pues nos deja un país hecho trizas en ese sentido, ¿no? Aunque siempre hay alguno que otro que se nos va muy bien, las inversiones son muy sólidas, voy a invertir en tal empresa o en tal otra cosa, pero en realidad, pues el país se ha estado deshaciendo por eso y es muy difícil recomponerlo a corto plazo. De que nos vamos a salir adelante, estoy seguro que sí, con la buena voluntad de todos los mexicanos, o cuando menos de los mexicanos bien pensantes, que sí creen en los derechos humanos y no solo lo usan como una excusa. Pero ahorita la situación que va a enfrentar el nuevo gobierno, pues es dramática en términos de tejido social, de funcionamiento de las instituciones, de cumplimiento de las leyes, de cumplimiento de los derechos humanos para la población. Siempre los estadígrafos y los estudiosos pueden manejar una pequeña cifra, ¿no? Es decir, ha aumentado un 0.3% cualquier cosa y todos decimos, ay, qué bueno, pues ya estamos saliendo. Pero en realidad no hay cambio, lo estamos viendo por los millones de mexicanos que siguen yendo al otro lado, ¿no? Tratando de buscar posibilidades económicas, ¿no? Pero en términos generales, los famosos ninis de los que se habla, ¿no? De la juventud, ¿no? Que no estudia ni trabaja, no estudia porque no tiene con qué, generalmente no pasa en promedio de poder terminar la secundaria, ¿no? Hay enorme deserción a nivel postsecundario, aunque tenemos muy buenas universidades, desde luego inclusive la Universidad Veracruzana, ¿no? Pero eso no quiere decir que toda la población tenga acceso a la educación superior, estamos muy lejos de eso. Y por otra parte, pues si no hay empleo para los jóvenes, entonces ¿a dónde se van? Pues se van al narco, ¿no? Y se dedican a la violencia. Ya dicen que hay varias centenas de municipios en el país que están totalmente controlados por las mafias del narcotráfico. Entonces, ¿qué se puede esperar de este país? Incluso en el próximo gobierno, ¿no? Bueno, yo no compro ese argumento de que hay civilizaciones así pasadas que hayan sido moralmente superiores a otras, ni siquiera las indígenas que había aquí en México, ¿no? Con las guerras floridas y los sacrificios humanos y todo eso que está perfectamente bien documentado, ¿no? Todas las sociedades del mundo han tenido épocas tal vez moralmente mejores que otras, han tenido visiones del mundo y formas de organización que tal vez para su época y su contexto podían resolver algunos problemas de convivencia de manera distinta que otras, ¿no? Y esto pues ha sido la historia de la humanidad, ¿no? Entonces juzgar ex post, ¿no? El valor moral de tal o cual civilización en alguna época me parece un ejercicio inútil, ¿no? Que a algunas personas les gusta dedicarse a eso, pero a mí no me dice nada, porque no tenemos, creo, elementos, ¿no? De conocimientos duros, reales, ¿no? Y elementos científicos, digamos, o ni siquiera racionales, ¿no? Que nos permitan hacer ese tipo de comparaciones, ¿no? Pero en la historia o historiografía de Occidente desde el siglo XIX o antes hasta acá, pues siempre ha habido esas tendencias, ¿no? Civilizaciones buenas en que todo se resolvía, estaban en un nivel superior, ¿no? Pues ni los griegos, ni los romanos, ni los egipcios antiguos, ni nadie, los persas, etcétera,
pues eran imperios, ¿no? Algunos duraban cientos de años, otros duraban menos o más, y la historia ha sido la historia de guerras, de destrucciones, en fin, de persecuciones, de desplazados, de muertes, y yo creo que no nos pueden enseñar gran cosa. Yo creo, bueno, nos enseñan muchas cosas, pero no digo en términos de juicios morales, ¿no? A eso me refiero. Entonces, en la actualidad, pues sí, hay quienes juzgan todo lo que vemos que está sucediendo en términos de su moralidad y con criterios de análisis ético, y yo creo que eso es muy importante, ¿no? Porque evidentemente si estamos criticando ahora una forma de economía, no solo la estamos criticando porque pues no es eficiente ni siquiera para lo que esa misma economía se propuso hacer, porque ahí están las crisis y el desastre económico, ¿no? Ahorita en la zona euro, etcétera, las políticas de austeridad y todo eso para que algunos banqueros se sigan enriqueciendo, ¿no? Bueno, pues eso está pasando, ¿no? Y los gobiernos hacen lo que los banqueros les dicen que tienen que hacer, porque antes, ¿verdad?, los gobiernos le decían a los bancos lo que tenían que hacer, ahora los bancos le dicen a los gobiernos, a los más grandes y poderosos como en Estados Unidos o como en Inglaterra, como también a los medianitos como nosotros o a los más pobres, ¿no?, que los hay en otras partes del mundo. Entonces, también vemos, como dije hace rato, pues que toda esta economía incontrolable, ¿no?, de supuestos progresos tecnológicos y más productividad y más producción, mayor crecimiento, es la palabra que más se oye, ¿no?, en los informes presidenciales, en los informes de estudios sobre la economía mexicana, por ejemplo. Más competitividad, más productiva, más crecimiento. Bueno, analicemos qué quieren decir esas palabras. Crecimiento significa destruir el medio ambiente. Crecimiento, como dije hace un rato, pues con la economía del narco hay mucho crecimiento, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos, pues ahí está el crecimiento. Entonces, decir crecimiento no basta. Hay que saber de qué estamos hablando, ¿no? Luego, más competitividad. Pues la competitividad es buena para ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, si en las Olimpiadas, ¿no?, que uno quiere correr más deprisa que otro y por una fracción de milisegundo ya es el héroe mundial y el otro se puede suicidar porque no llegó a eso, bueno, pues cada quien es dueño de lo que quiere hacer, pero eso es competitividad. Pero competitividad económica, ¿no?, creo que no es la solución a lo que estamos viviendo, sino lo que necesitamos es más cooperación. Entonces hay dos visiones, ¿no? Una economía competitiva a ultranza, como es la neoliberal, capitalista hoy en día, en donde siempre hay algunos que se benefician, ¿no?, pero la mayoría salimos perdiendo en ese sistema, ¿no? Pero la economía cooperativa, ¿no?, en vez de competitiva, esa no existe, ¿no? Se habla mucho de eso, pero no se pone en práctica. Y cuando se pone en práctica, tiene problemas, pero sí puede resolver algunas cosas, ¿no? Entonces, eso no lo hemos explorado en México, ni siquiera en nuestras instituciones académicas, ¿no? Y si esto va junto con la idea de que la competitividad tiene que estar en el mercado libre, y el mercado, pues, es la individualización de las decisiones, ¿no? Cada individuo tiene que jalar por su cuenta para ver si la hacen, ¿no? Un poco es la visión de la competitividad como única norma para el regimiento de una sociedad, para la regulación de una sociedad. Y eso, pues, está viendo que no está funcionando. ¿Por qué no se exploran entonces alternativas, ¿no? Una de las cosas más preocupantes, a mi juicio, y que muchas gentes han señalado de lo que pasa en el sistema económico actual, inclusive en México, es que se ha perdido la noción de los bienes colectivos de la humanidad.
y los bienes colectivos de la sociedad, algo que en otras sociedades siempre se ha hablado. Incluso si vas a Europa hoy en día y ves los bonitos bosques que están ahí, y que dices, ¿cómo es posible que en nuestro país no podamos tener estos bosques? La gente en las comunidades sabe muy bien cuáles son los bienes comunales que no deben ser tocados, porque todo mundo se beneficia con la preservación de una zona, ¿no?, reservada, de un bosque en un lugar, no solo por la estética, que lo es, ¿no?, y el gusto de pasearse por unos bosques bien entretenidos, etcétera, sino porque saben muy bien que la destrucción del bosque pues tendría efectos negativos a corto, mediano y largo plazo sobre la calidad de vida de todo mundo. Entonces, saben que tienen que proteger eso. Y nosotros no lo sabemos hacer en México, ¿no?, ni en otras partes del mundo. No lo hacemos. Es muy difícil que nos pongamos de acuerdo en que hay bienes colectivos que es responsabilidad de la sociedad en su conjunto proteger y manejar adecuadamente, ¿no? Y no decir, a ver, se lo vamos a vender al mejor postor, ¿no? Y entonces el mejor postor, claro, le vamos a decir que tiene que cuidar y todo eso, pero luego si no lo cuida, ¿quién lo llama a cuentas? Ya el bosque ya habrá desaparecido, ¿no? Los suelos ya se habrán desertificado, las aguas ya se habrán contaminado, ¿no? La empresa ya cerró porque ganó y sacó todo lo que quiso y se va a otra parte del mundo, ¿no?, como las mineras, las extractivas, ¿no? ¿Y quién se hace responsable? Pues ya la sociedad ya no se hace responsable, porque el concepto sociedad no lo manejan nuestros gobernantes, ¿no? Manejan el concepto individuo y el concepto empresa o inversionista, es decir, los intereses privados. Y eso nos lleva a plantear la problemática de los derechos humanos, ¿no? Porque no solo se trata de lamentarnos, ¿no?, de que qué pena que han desaparecido tantas riquezas del ambiente global, ¿no?, y que luego, ahora incluso a nivel mundial, por el cambio climático, afecta a todo el planeta, ¿no? Se derriten las capas polares, por ejemplo, etcétera, etcétera, y ni siquiera se sabe a dónde puede llevar eso, pero a nivel local lo vemos que los ríos están contaminados, de que ya donde había un bosque ya no hay nada, ¿no?, que sigue la tala ilegal de los bosques en todas partes del país, ¿no? Lo que era antes una selva lacandona, cuando yo de joven me llevaron una vez a visitar la selva lacandona, les aseguro que yo la vi, había una selva lacandona prácticamente impenetrable. Ya no existe la selva lacandona, ¿no? Existe una pequeña fracción de esa selva lacandona. Entonces, frente a eso, en primer lugar, no tenemos políticas alternativas, aunque se habla mucho de eso, pero no se pone en práctica prácticamente nada, ¿no? Y no hay una visión de país, y una de las cosas que yo vi en las elecciones, en la campaña electoral pasada, ¿no?, presidencial de hace 2 meses, que ninguno de los candidatos que yo oí presentar sus propuestas o en los debates que se organizaron, ¿no?, realmente podía presentarnos una visión de país a futuro. Sí, no era nada más, vamos a acabar con esto y vamos a hacer esto, y en mi gobierno sí vamos a abatir la pobreza, nunca se dice cómo, y en mi gobierno va a haber más seguridad, tampoco no se dice cómo, y en mi gobierno va a haber más crecimiento, tampoco no se dice cómo, pero bueno, eso es. Pero no había visión de país, ¿no?, y falta visión de país. Entonces, si no lo tienen los gobernantes o los que quieren ser los gobernantes, ¿no?, y no lo tienen los políticos de segundo nivel que se pelean por las curules y todo, y las oficinas en el Congreso y todo eso, en vez de hablar de problemas para resolver problemas del país, pues entonces el resto de la sociedad, ¿no?, tampoco no lo va a hacer, ¿no? Entonces va a decir, no, pues cada quien jala la cobija por su lado y a ver hasta cómo me tapo, cómo me protejo frente a la crisis y todo eso. Y eso a la larga es un proceso muy desintegrador de valores comunes en la sociedad, y yo creo que es a largo plazo lo más peligroso. No es lo que diga el candidato, el presidente electo, que va a ser el primer año, el segundo año, pues ya veremos a ver si lo puede hacer o no, pero si se está desintegrando el tejido social de una sociedad,
como resultado de malas políticas económicas y de lucha al narco y todo eso en los años inmediatamente precedentes, pues entonces es muy difícil que esa sociedad reaccione. Y sin embargo está reaccionando. Sin embargo, está reaccionando. Ahí está el movimiento estudiantil. Nadie pensaba que después del 68, ¿no?, que en el 2012 iba a surgir un movimiento que tuviera sus orígenes en las universidades, como lo tiene el Yo Soy el 132. Lo que no sabemos bien es si eso va a conducir a otra cosa o si se va a desintegrar un poquito después de que la novedad haya pasado, ¿no?, que también es posible. Y con los movimientos sociales eso es rotativo, ¿no? O circular, ¿no? Hay movimientos sociales que surgen con gran empuje en algún momento y al cabo de 2 o 3 años, ¿qué queda de ese movimiento social? Pues quién sabe, ¿no? Ya alguien se robó el dinero y el otro se pasó del otro lado y los terceros dijeron, bueno, ya es hora de que regrese a casa porque me están esperando en mi familia, y los movimientos ya no son lo que son al principio, ¿no? Y eso ha pasado aquí en México, pero se habla, y usted lo ha planteado, de que en México también uno de los actores fundamentales en todo este proceso son los pueblos indígenas, ¿no? Y los pueblos indígenas, pues ya sabemos históricamente cuál ha sido su evolución, ¿no? Desde no digo que si la profecía maya se va a cumplir o no se va a cumplir, ¿no?, que son cosas folclorizantes que se venden bien en los medios, ¿no? Simplemente termina un ciclo en la cosmogonía maya y comienza otro ciclo, como nosotros en Año Nuevo termina un año y comienza el otro. Los judíos, que hace unos días celebraron el año 5800 algo, ¿verdad? Y bueno, comienza otro año en aquella cuenta, y así muchas sociedades o países, regiones, civilizaciones tienen sus propias cuentas, ¿no? Y así los mayas tuvieron una, y eso es lo que ahora parece haber generado toda una serie, una industria sobre la profecía maya y que el mundo se va a acabar, ¿no? Porque se llega al último término de un ciclo histórico, ¿no?, astronómico, y va a comenzar otro. Pero aparte de eso, pues la historia de los indígenas ya sabemos cuál fue. Durante 300 años de colonialismo, durante 100 años de república independiente, en que el Estado mexicano le hizo la guerra a los indígenas, no solo la guerra de castas y la guerra del yaqui, sino en cantidad de partes de la república, y los trató de despojar de las últimas tierras que le quedaban. Por eso cuando la revolución de Zapata, ¿no?, el original zapatismo, pues era un movimiento reivindicatorio de derechos indígenas, ¿no?, derechos campesinos y derechos indígenas. Ahí la palabra campesino indígena se usa a veces indistintamente, a veces es motivo de grandes debates entre académicos, ¿no?, pero un campesino indígena pues no tiene problemas con ser campesino y ser indígena al mismo tiempo, si quiere, ¿no? Y lo que pasa es que en México sí ha habido un movimiento, lo que yo llamo en algunas cosas que he escrito, y no soy el único que lo ha dicho, ha habido una emergencia, ¿no?, de los pueblos indígenas a través de sus movimientos, de sus organizaciones, de sus congresos, y sobre todo del surgimiento de lo que podríamos llamar lo que en Europa se llamaba en el siglo XIX una inteligencia, es decir, una capa social, ¿no?, de intelectualidad, ¿no?, que se ha preparado, como todo mundo, indígenas o no indígenas, si tienen la oportunidad, se preparan porque van a la universidad, estudian, se profesionalizan, se dedican a practicar una profesión, etcétera. Y eso que hace 50 años era rarísimo entre los indígenas en México, pues ahora sí lo hay. Es parte de un progreso que ha habido en el país, absolutamente, ¿no? Ha aumentado el nivel educativo de los indígenas a lo largo de estos años, y se ha creado lo que el educador brasileño Paulo Freire llamó hace años una concientización. Se ha dado la concientización de muchos indígenas en
términos de la conciencia de su propia identidad. Acabo de estar el día de ayer en un congreso, en el segundo seminario internacional que se organizó en la Ciudad de México sobre las lenguas indígenas, ¿no?, en el país multilingüe que es México, ¿no? Entonces hay una conciencia ahora ya incluso basada en leyes que tenemos, reformas constitucionales y leyes, y pues, las puedo citar, pero pues cualquiera los puede consultar. Si le interesa, hay una ley general de derechos, ¿no?, de lingüísticos, del derecho a la lengua. Hay una reforma constitucional del artículo 2 del año 2001 que habla de que los derechos, los pueblos indígenas tienen derecho a mantener sus propias lenguas, y ahora de repente se declara en México, y eso es como resultado de esas luchas y movimientos internacionales y todo eso, se declara que las lenguas indígenas son lenguas nacionales, cuando en años anteriores, ¿no?, han sido discriminadas, han sido ignoradas, y las políticas públicas, educativas, desde la época colonial, fines de la época colonial, hasta a lo largo del 19 y a lo largo del 20, realmente ha sido acabar con las lenguas indígenas, porque se consideraban como un obstáculo a un México moderno, un obstáculo a la conciencia de la unidad nacional. Y ahora de repente, por estos surgimientos de emergencia de los movimientos indígenas, ¿no?, y sus reivindicaciones, sus planteamientos a lo largo de las últimas 3 o 4 décadas, nos ha tocado ver eso, ¿no?, desde el indigenismo oficial, pasando por la teología de la liberación, hasta el movimiento zapatista de 1994, y hasta las leyes que incluso a nivel internacional México ha firmado tratados internacionales y ahora tiene su propia legislación en que se reconocen los derechos de los pueblos indígenas a su cultura, a sus lenguas y a su autonomía y al derecho de libre determinación, que desde luego es muy contestado por otros, no es un campo contencioso. ¿Qué quiere decir libre determinación? Quiere decir que los indígenas se van a separar del país, dicen algunos, y los indígenas contestan, no, libre determinación es simplemente el derecho que tenemos de vivir como queremos, ¿no?, y que se nos consulte si va a haber algunos cambios, porque como cualquier otro ser humano, pues tenemos ciertos derechos a no ser molestados en nuestros bienes, en nuestra forma de vivir, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es lo que reclamamos. Por esto este lenguaje de los derechos humanos que usan los indígenas hoy es muy importante, porque es una conquista reciente, ¿no? El reconocimiento de esos derechos humanos de los indígenas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y la formulación de estas reivindicaciones en un lenguaje de derechos indígenas. Yo recuerdo todavía, como mucha gente de mi generación, ¿verdad?, que en materia agraria, en materia educativa, en materia económica, etcétera, etcétera, ¿no?, hace todavía 40, 50 años, los indígenas no reclamaban derechos, pedían gracias, ¿no?, al Estado benefactor, ¿no? Señor presidente, señor gobernador, por favor, no se olvide de nosotros, en fin. Y luego, si el señor todopoderoso decidía no olvidarse de aquel grupo, porque pues a lo mejor había votos por allí, en fin, apoyo para el partido, pues entonces la respuesta era gracias, señor presidente, y salían los desplegados en los periódicos de las comunidades indígenas, de los ejidos, etcétera, en todas partes. Gracias al señor presidente en turno, métale usted la palabra que quiera, o el nombre que quiera, ¿no?, por haber atendido nuestra petición, por habernos dado. Eso ya no existe, aunque todavía hay algunos que hablan en ese sentido, son de los viejitos, ¿no? Pero los nuevos dicen tenemos derechos, ¿no?, y el Estado está obligado a cumplir con esos derechos, ¿no? Entonces nosotros vamos a juzgar al Estado a ver cómo hace, ¿no?, cómo le hace para cumplir esos derechos, cómo se desempeña, lo vamos a llamar a cuentas al Estado. ¿Qué quiere decir llamar a cuentas a los gobernantes en turno, ¿no?, y insistir en que como ciudadanos, ¿no?,
que son del Estado mexicano, y aunque no sean ciudadanos, sino residentes de México, personas, ¿no?, en México, que tienen esos derechos que el Estado tiene la obligación de respetar. Y esos son los derechos civiles y políticos que tienen todos los ciudadanos, y son también los derechos económicos, sociales y culturales, que en el caso de los indígenas en México, pues se plantean no solo como derechos de la persona indígena, no solo como derechos individuales, ¿no?, de que a mí me violaron mi derecho porque llegó la policía y entró a mi casa sin permiso y golpeó a mi mujer y dijo que era yo un narcotraficante, y no, eso no se vale en un país democrático. A mí me han violado mis derechos y quiero justicia. Ahora, que le hagan la justicia sí o no es otra cuestión, pero el derecho está ahí para ser utilizado. Si no lo usan los indígenas, ¿quién lo va a usar? Pero aparte del derecho individual, que se viola constantemente, y bueno, hay suficientes evidencias de que eso está sucediendo diariamente en todas partes de la República, ¿no? No digo que a todo mundo al mismo tiempo, no, hay casos de violaciones de derechos humanos documentados, ¿no?, que el Estado tiene la necesidad y la obligación de componer, ¿no?, y de evitar repetirlos, ¿no?, y que son las policías locales, municipales o alguna autoridad, etcétera, ¿no? Pero que pueden darse en otros campos también, no solo en el campo de la justicia, no solo en el campo de una acción de fuerza de un miembro del orden, de las fuerzas del orden, sino hay, por ejemplo, violaciones a los derechos agrarios, ¿no?, violaciones a otros derechos, a la salud, a la educación, etcétera, que ahí están en los tratados internacionales. Pero lo importante, decía yo, en cuanto a los derechos de los pueblos indígenas, es que se reconoce hoy en día en México cada vez más, ¿no?, que se trata no solo de derechos individuales, sino de derechos colectivos, de derechos de la comunidad, de derechos de una colectividad, ¿no?, de un pueblo. Por eso la palabra pueblos indígenas es muy importante. Entonces, el reconocimiento de los derechos humanos de los indígenas en México y en otras partes del mundo también, no estamos hablando solo de México, se da porque lleva la temática de los derechos humanos más allá de la clásica visión de que cada persona, siendo un átomo, ¿no?, en una amplia sociedad, tiene los mismos derechos, cosa que de por sí es una gran conquista de la humanidad, porque antes del siglo XIX prácticamente no se hablaba de eso en ninguna parte. Las sociedades eran estructuras jerarquizadas, ¿no?, y el mandamás fuera el emperador, el rey, el cacique, el dios, etcétera, etcétera, pues disponía sobre la vida y bienes de sus súbditos, ¿no? Entonces, tu postura en la sociedad estaba arreglada desde antes de tu nacimiento, ¿no? Entonces, tú nacías esclavo, o nacías siervo, o nacías libre, o nacías miembro de la aristocracia, y entonces te iba bien, ¿no? Y si eras esclavo, pues entonces no te iba muy bien. Pues ahí están, los sistemas basados en la esclavitud proliferaron durante siglos en muchas partes del mundo, ¿no? Aquí en México fue abolida la esclavitud precisamente en la Guerra de Independencia, en la Declaración de la Independencia de México, ¿no? Se abolió en la primera Constitución la esclavitud, ¿no? En otros países duró más. En Estados Unidos duró hasta mediados del siglo XIX, en Brasil hasta prácticamente fines del siglo XIX todavía había esclavitud. Y la ONU hoy en día denuncia que en muchas partes del mundo todavía subsiste la esclavitud, ¿no? A mí me invitó el gobierno de Bolivia, el de Evo Morales, hace 4 años, a que fuera yo a una misión. Estaba yo trabajando para la ONU, ¿no? Porque había casos documentados en la Bolivia de Evo Morales, a principios del siglo XXI, de situaciones de esclavitud de indígenas en algunas partes apartadas de Bolivia, ¿no?, que eran esclavos de unos latifundistas, ¿no? Por razones históricas ahí estaban y realmente se trataban como esclavos. Y el gobierno
pues estaba tratando de acabar con eso. Entonces, quería que el relator de Naciones Unidas pudiera ir y estudiar esa situación, ¿no? Entonces, todavía se da en nuestros países, pero en países del Medio Oriente, en países de África sigue habiendo. Y la ONU, pues una y otra vez ha declarado, y México desde luego apoya eso, ¿no? Ha declarado que la esclavitud es totalmente un contrasentido en el mundo moderno, ¿no? Hay que hacer todo lo posible para acabar con esa esclavitud, pero surge una y otra vez porque todo este tráfico, ¿no?, sexual que se ha documentado tanto en el mundo actualmente, el tráfico de migrantes, el tráfico de niños y de niñas, son formas de esclavitud, ¿no?, que están sucediendo todos los días en muchas partes del mundo, incluso en los países supuestamente altamente desarrollados. Por eso la lucha por los derechos humanos tiene que ser una lucha permanente. Y una de las cosas que hemos visto suceder en México es precisamente eso, ¿no?, que los indígenas como colectividades, ¿no?, que comenzaron a organizarse hace unos 30 años, ¿no?, tienen ahora una intelectualidad indígena que muchas veces liderea estos movimientos, ¿no?, y han logrado ocupar posturas importantes en la lucha por los derechos humanos. Y como dije, pues son derechos humanos que se plantean a nivel colectivo para la comunidad por el hecho de que se trata de indígenas. Y muy cercano a los indígenas están también, pero casi no se habla de eso, los afro-mexicanos, los descendientes de los que sí fueron esclavos todavía en el siglo XVIII y principios del XIX, pero ya que se quedaron aquí, ¿no?, pues ahí están en las costas, ¿no?, de Guerrero, de Oaxaca, en el sur de Veracruz, en fin, ¿no? Hay población ¿no?, de origen africano que sufre también discriminaciones, todo lo que ya sabemos, pero no se hablaba de eso en México, porque desde el siglo XIX tenemos el mito de que como todos somos iguales en la ley, frente a la ley, cuando menos en el papel, pues entonces no hay realidad discriminación. Entonces, ¿por qué hablar de negros o de indígenas, etcétera? Y todavía hay gente que plantea eso, pero ya hay algunas organizaciones, ¿no?, de mexicanos de descendencia africana, ¿no?, que plantean derechos también de reconocimiento de derechos humanos colectivos, como los indígenas. Pero claro, los indígenas tienen pues una historia más enraizada en los orígenes incluso de México como país, ¿no?, y de México primero como colonia y luego como país, y entonces pues eso se ve más de cerca y es más abierto, ¿no?, en general, ¿no? Pero justamente en el seminario que tuvo lugar el día de ayer, organizado por el INALI, que es el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, que tiene apenas 7 años de existencia y ha hecho una labor muy importante, por ejemplo, en la formación de traductores, ¿no?, indígenas que puedan coadyuvar en los casos, en los tribunales, ¿no?, y en las cortes, en la defensa, ¿no?, de los derechos de los indígenas, que muchas veces pues se les castiga porque no hablan bien el español, ¿no?, cuando eso está prohibido en la Constitución. ¿Pero por qué? Porque no tienen acceso a traductores e intérpretes, y entonces el INALI se ha dedicado a formar, ¿no?, algo que es nuevo en el país, ¿no?, traductores e intérpretes indígenas, ¿no?, que es una forma de defender derechos indígenas, ¿no? Claro, ahorita están apenas comenzando y la mayor parte de la gente en el país ni sabe de eso, ni se da cuenta, ¿no? Pero el INALI dice que hay, según los datos que han hecho, pues hay 15 millones de indígenas en el país, según los datos oficiales, ¿no?, que el propio INEGI produce, que los censos producen, ¿no? Entonces, pues son como 15% de la población nacional, y si se ve en dónde está distribuida, pues hay ciertas zonas donde son mucho más que el 15%, en las zonas rurales, y luego
En algunas partes, incluso yo diría en algunas zonas de la Sierra de Veracruz, como de Puebla, como de Oaxaca, etcétera, pues hay municipios que probablemente son 100% indígenas, o casi 100% indígenas. Déjeme responderle con una anécdota. Hace como 40 años, ¿sí? 40 años, estuve aquí en Jalapa, en un seminario organizado por la Universidad Veracruzana para discutir de la actividad de difusión cultural que estaban haciendo las universidades en el país. Y entonces se invitó a este seminario a los representantes o directores o coordinadores de las áreas de difusión cultural que tuvieran las universidades de los diferentes estados de la República. No todos mandaron representantes, probablemente porque no todas las universidades tenían un sector o una oficina o una coordinación o un centro de difusión cultural y no sabían a quién mandar. Pero otros sí mandaron, ¿no?, a sus representantes. Y en esa reunión participó el entonces rector de la Universidad de Veracruz, el doctor Gonzalo Aguirre Beltrán, con el cual yo había trabajado en años anteriores en el INE y con el que me unía una buena amistad. Entonces me gustó mucho el poder venir a este encuentro. Y entonces, pues los diferentes representantes de estos institutos o centros o coordinaciones o departamentos en las universidades hablaban de lo que hacían para difundir la cultura universitaria en el medio en el que se encontraban. Y entonces yo hice una pregunta, que en cuántos de estos casos de universidades, en provincia sobre todo, ¿no?, se encontraban en áreas donde hubiera población indígena, porque se me ocurría que podía haber varias, incluso Veracruz, desde luego, pero también Michoacán, y también Oaxaca, y también Guerrero, y también San Luis Potosí, etcétera, ¿no?, que funcionaban en regiones donde cercanas a la propia universidad hubiera poblaciones indígenas. Pues ninguno de los directores tenía, en primer lugar, conocimiento claro con respecto a la población indígena en su contexto. Segundo, ninguna de las instituciones tenía siquiera un programa enfocado hacia esas poblaciones indígenas, y ninguno estaba realmente pensando en aprovechar la cercanía, incluso muchas veces estudiantes provenientes de comunidades indígenas cercanas, ¿no?, a donde operaba la Universidad del Estado, no tenían idea de algún programa que pudieran vincular esas entidades, ¿no?, de difusión cultural o desarrollo cultural o actividades culturales de cualquier tipo que pudieran vincular a la universidad con esas comunidades. Es decir, no existía, ni siquiera en el pensamiento de que eso era una posibilidad. Y luego, cuando terminó la reunión, se me acercó el representante de ese centro de difusión cultural de la Universidad Nicolaita de Morelia, en la Universidad de Michoacán, ¿no?, y me dijo: oiga, doctor, lo que usted planteó es muy importante, porque yo soy originario de una comunidad purépecha, que está muy cerca de Morelia, y yo hice mis estudios en la Universidad de Michoacán, y luego salí al extranjero
y obtuve un doctorado en Alemania, en física. Y regresé a Michoacán y ya me dieron un trabajo aquí, en la Facultad de Física, para pues enseñar, ¿no?, teoría física o algo así, pero realmente me interesa el trabajo cultural. Por eso cuando me dieron la oportunidad de venir a trabajar a este centro cultural, de difusión cultural, pues yo lo acepté, porque realmente eso es lo que yo quiero hacer, ¿no? Y yo dije, bueno, pues qué bueno, qué interesante. Dice, pero fíjese, para yo poder hacer todo eso, desde que era yo estudiante, tuve que negar que soy purépecha, porque yo sabía que me iban a discriminar. Y para que no me discriminaran, incluso desde anteriormente de que yo entrara a la universidad, yo simplemente no hablé de eso, ¿no? Y me fue bien, porque pues ahora tengo este cargo, soy profesor, tengo un doctorado del extranjero, etc. Pero realmente dice, yo soy purépecha, ¿no? Y ahí tengo a mi familia, y no solo eso, sino creo que mi madre, bueno, creo, ¿verdad? Él dijo mi madre, o a lo mejor fue su abuela, era monolingüe, es decir, no hablaba español, ¿no? Y él, que hablaba los dos idiomas, pues tenía que esconder, ¿no?, que era purépecha y que hablaba el purépecha, porque en la Universidad del Estado, pues eso no era aceptable, ¿no? Entonces, en ese seminario, él vio que se abría una posibilidad para hacer cosas, y en los años subsiguientes lo echó a andar, ¿no?, ya con apoyo y resultados del seminario y la Dirección General de Culturas Populares de la CEP, en la que yo trabajaba allí entonces, y se fue cambiando un poco el panorama, pero con trabajo de hormiguita, de un año, otro año, un programita por aquí, un programita por allá, y todo eso, ¿no? Eso fue muchos años antes de que México se reconociera constitucionalmente como un país plurilingüe y multicultural, como ahora sí lo somos constitucionalmente desde el año 2001, pero yo estoy hablando de los 70s, ¿no? Y eso realmente ilustra la pregunta que usted me hizo al principio, ¿no? ¿Cuál es el papel de las universidades? Pues es fundamental, es esencial, y precisamente yo creo que uno de los resultados indirectos a los que condujo ese debate que se inició en los 70s en el país, ¿no?, incluso a niveles oficiales, porque como le decía, era un seminario organizado por el propio rector de la Universidad Veracruzana y aquí mismo en Jalapa, ¿no? Pues el resultado es que ahora, ¿no?, casi medio siglo después, hay una red de universidades interculturales que se han dado en el país, que son recientes, ¿no?, y que se fueron dando precisamente porque ha cambiado el entorno nacional y el entorno internacional. Ahora, yo no conozco bien las universidades interculturales, no puedo expresar ningún juicio, ninguna evaluación, porque no las conozco, ¿no?, en términos de su desempeño, en términos de su currículum, en términos de su eficiencia terminal, en términos de una serie de cosas, ¿no? Pero desde luego se han abierto espacios que todavía hace algunas décadas no existieron en el país, y eso es importante.